Después de casarme con el tirano del campus al que había amado en secreto desde mi adolescencia, su diosa regresó, en el momento en que escuchó la noticia. El hombre que siempre había sido sereno y dueño de sí mismo reservó de inmediato un vuelo de regreso, dejándome sola en las calles de una tierra extranjera. Cuando me estaban robando, él estrechaba entre sus brazos a la chica que por fin había recuperado. Rousy era el ángel de Juan. En el mundo árido de su juventud, ella era la única rosa en plena floración. Siempre leía los poemas en inglés que a ella le gustaban. Guardaba con sumo cuidado la liga para el cabello de pelo de conejo de Rousy, en el estudio al que nunca me permitió entrar. Su vestido de baile colgaba en la pared. Lo más ridículo fue que Juan no pensó en mí hasta el 7º día después de abandonarme, pero para entonces, yo ya estaba muerta. Ni siquiera pudieron encontrar mi cuerpo. Más tarde, aferrándose al dobladillo rasgado y manchado de sangre de mi vestido, lloró como un niño que había cometido un error imperdonable. ¿Pero de qué servía ya? Capítulo 1. El día en que Rousy regresó al país, Juan y yo estábamos de luna de miel en el extranjero. Llamarlo luna de miel no era del todo preciso. Juan había viajado al extranjero por trabajo y simplemente me había llevado con él. Cuando llegó la llamada de Rousy, estábamos escuchando a un artista callejero tocar el violín. El violinista era un anciano, vestido con pulcritud, con el aire de un caballero refinado. La melodía era suave y persistente. Una brisa levantó el dobladillo de mi vestido, rozándolo con el borde de su abrigo. Ambos se entrelazaban íntimamente al ritmo de la música en movimiento. Incliné la cabeza y miré su perfil afilado y apuesto, con el corazón lleno de alegría y satisfacción. Qué maravilloso era. 6 años atrás, la persona que amaba ahora estaba justo a mi lado. Antes de que la pieza terminara, su teléfono sonó. En el momento en que Juan contestó, sus ojos, normalmente fríos e indiferentes, se inundaron de una mezcla indescriptible de pánico y euforia salvaje. Incluso su voz, siempre firme, tembló. Espérame, voy a buscarte. Después de colgar, su respiración se volvió un poco agitada. Volvemos a casa, ahora mismo. No entendía qué estaba pasando y hablé, pero no habíamos quedado en qué. Antes de que pudiera terminar mis palabras, cargadas de agravio y confusión, me interrumpió con brusquedad. Hannah, deja de causar problemas. Me quedé paralizada. Al encontrarme con su mirada anormalmente fría, sentí como si toda la sangre de mi cuerpo se hubiera congelado en un instante. Me gritó. Fue como si una gran mano me apretara con fuerza el corazón, dolorido, punzante. ¿Es Rousy? Un nombre cruzó mi mente. Con la voz tensa, lo miré y pregunté en voz baja, si todavía te importa, ¿por qué te casaste conmigo? Juan no respondió. Tras un momento de silencio, cerró los ojos y exhaló profundamente. Solo es una amiga a la que no veía desde hace años. Quédate aquí y disfruta unos días más. Yo regresaré primero. Como si hubiera perdido toda la paciencia. Juan se dio la vuelta y se marchó sin dudar. No miró atrás. Sus pasos eran apresurados y decididos. Así, sin más, me dejó sola en las calles de un país extranjero, como si reflejara mi estado de ánimo. El cielo se oscureció rápidamente. Empezó a llover. La ciudad antigua y romántica desapareció bajo la lluvia brumosa, perdiendo su antiguo esplendor. Una sensación inexplicable de desolación y melancolía se deslizó silenciosamente. Me quedé allí, aturdida, completamente miserable. 6 años de compañía no podían compararse con una sola frase de Rousy. He vuelto. ¿Acaso no la había dejado atrás ya? Si aún amaba a Rousy, ¿por qué me había propuesto matrimonio? Al final, no pude contener las lágrimas. Brotaron sin control. Una bandada de palomas blancas cruzó el cielo gris. Levanté la mano para apartar el cabello húmedo pegado a mi rostro detrás de la oreja y me sequé las lágrimas con fuerza. Todo lo que puede ser descartado con tanta facilidad nunca fue tan importante. Para Juan, probablemente yo era solo eso. Muy bien, entonces, divorcio. Cuando el agravio y la decepción se disiparon, solo quedó el cansancio. Decidí divorciarme en cuanto regresara a casa, pero antes de que pudiera hacerlo, esa misma noche morí. Capítulo 2. Después de morir, mi alma no se disipó, separada por un océano entero. En un instante llegué junto a Juan. Él estaba en el hospital, flotaba en el aire y lo vi, cubierto de polvo y cansancio, caminar a toda prisa por el pasillo y empujar directamente la puerta de una habitación. Dentro, una hermosa joven tenía el rostro pálido, apoyada en la almohada. Abrió los ojos. Juan no entró. Su figura alta y esbelta se quedó en la puerta. La mano grande que sujetaba el pomo estaba tan tensa que las venas se le marcaban con claridad. ¿Has venido?, dijo Rousy con la voz quebrada, mientras sus ojos se enrojecían al instante. Se incorporó. Su barbilla,
afilada y delgada, y sus ojos negros, llenos de lágrimas brillantes. Tras un largo silencio, Juan finalmente dio un paso. Caminó hasta la cama del hospital y preguntó con voz fría: ¿Qué pasó? Me peleé con mis padres, y después de volver al país, tuve un accidente de coche estando sola. ¿Estos años, te ha ido bien? He oído que te casaste. Rosie apretó la manta. Sus labios estaban pálidos. Bajó la mirada y habló en voz baja. Juan respondió con un simple Fui yo la que no fue lo bastante valiente y soltó primero tu mano. Felicidades. Rosie, con los ojos empañados por las lágrimas, levantó la cabeza y forzó una sonrisa. Descansa y recupérate bien. Iré a organizar que venga un cuidador. El rostro de Juan no mostró emoción alguna. Sus facciones eran distantes. La voz grave. Se dio la vuelta para salir, pero yo sabía que su corazón no estaba en calma. No te vayas, dijo Rosie con la voz temblorosa. Él no respondió. Rosie levantó la manta, corrió hacia él y lo abrazó por la espalda. No te vayas. Juan, te he echado tanto de menos. No me ignores. Tengo mucho miedo de que me ignores. Sus muñecas delgadas rodearon con fuerza la cintura de Juan, pegada a su espalda. Rosie rompió a llorar desconsoladamente. El cuerpo de Juan se tensó. Instintivamente quiso apartarla, pero aquellos sollozos llenos de agravio e inseguridad se le colaron en los oídos, y en sus ojos brotó de inmediato la compasión. Poco a poco, retiró la mano. Yo estaba frente a Juan. Un dolor punzante y continuo se extendía dentro de mi cuerpo transparente. Lo sabía. Lo que más no podía soportar era ver llorar a Rosie. Ella lloraba, y él se ablandaba, tal como imaginé. La frialdad que Juan había forzado se derritió en un instante. No tengas miedo, no te ignoraré. Rosie estaba descalza. Él se dio la vuelta lentamente, levantó en brazos a la joven que lloraba desconsolada y la llevó de nuevo a la cama. Rosie se lanzó a su pecho, llorando sin poder recuperar el aliento. Juan dudó un instante y, como si se rindiera, la rodeó con los brazos. Una y otra vez acarició su largo cabello, hablándole con suavidad para calmarla. No llores, me quedaré aquí contigo. Observé con frialdad. Solo sentía que yo misma era un chiste. Estuve 6 años junto a Juan, y nunca lo había visto así de tierno y paciente. De día, era distante. De noche, dominante y autoritario, con una ferocidad imposible de resistir, como si quisiera devorarme por completo. Nunca había sido tan suave, tan cuidadoso, ni siquiera por un instante. Este era el primer día desde que me había abandonado. Mi cuerpo, lleno de heridas, fue arrojado a un río helado hasta los huesos, arrastrado por la corriente turbulenta, flotaba y se hundía en soledad. Y él, en cambio, estaba abrazando a otra mujer. Rosie lloró durante mucho tiempo, consolada frase tras frase por Juan. Poco a poco dejó de llorar. ¿Te quedarás conmigo en el hospital todo el tiempo?, preguntó con inquietud, alzando la cabeza, con lágrimas aún colgando de sus pestañas. Sí. Juan tomó un pañuelo y le secó suavemente las lágrimas de las mejillas. Prometido. Rosie sonrió satisfecha, con la voz dulce y suave. Las promesas solo las recuerda quien las escucha. Juan no faltó a su palabra. Se quedó con Rosie toda la noche. Al día siguiente, Rosie fue trasladada a una habitación de categoría superior. En esa habitación había de todo, como si fuera un pequeño apartamento. Juan hizo que su asistente especial trajera ropa y algunos artículos de uso diario. Él, que casi nunca cocinaba, pasó toda la tarde en la cocina solo porque Rosie dijo que quería comer algo hecho por él. Floté hasta el alféizar de la ventana y me quedé mirando su espalda ocupada, perdida en mis pensamientos. Este era el segundo día después de mi muerte, y mi esposo estaba cocinando para la chica que amaba. No me había llamado ni una sola vez. Todo su corazón y toda su atención eran para Rosie, para Juan. Yo probablemente no era importante en absoluto. Cerré los ojos, exhausta. Si pudiera volver a aquella tarde, no volvería a enamorarme de él. La lluvia torrencial seguía cayendo, y la corriente se volvía cada vez más violenta. Mi cuerpo, empapado durante tanto tiempo, empezaba a hincharse y a ponerse pálido. Al pasar por una bifurcación, fue arrastrado hacia un río aún más ancho. Capítulo 3. Los padres de Juan murieron pronto. Fueron sus abuelos quienes lo criaron. El apuesto chico problemático faltaba a clase y se peleaba todos los días, entregado al desenfreno. Era la oveja negra reconocida por toda la escuela. En teoría, nunca deberíamos haber tenido ningún cruce. Hasta que, en el segundo año de bachillerato, tras dividir las clases entre ciencias y letras, llegó la primera vez de reorganizar los asientos. El profesor permitió que cada uno eligiera a su compañero de pupitre. Yo era introvertida y callada. Nadie me eligió. Al profesor no le quedó más remedio que colocarme sola.
en un pupitre individual al fondo del aula. A la hora de la cena, todos se habían ido. Me apoyé sobre el escritorio y lloré en silencio, sintiéndome miserable, sumida en esa ansiedad y ese miedo. No me di cuenta de que aún quedaba alguien en el aula, Juan, durmiendo con la cabeza gacha. Mis sollozos lo despertaron. Con el ceño fruncido, dio unos pasos hasta ponerse frente a mí y golpeó la mesa con los nudillos. Impaciente. ¿De qué lloras? Yo no tengo compañero de pupitre, confesé tartamudeando, sobresaltada. ¿Por eso llevas 3 días sin cenar y escondiéndote en el aula para llorar? Al encontrarse con mis ojos empapados en lágrimas, Juan se quedó un poco sin palabras. Con evidente fastidio, me dijo, levántate. Ni siquiera me atreví a secarme las lágrimas. Me puse de pie de inmediato, temiendo que, si tardaba un segundo más, el chico de mal genio frente a mí me golpearía. Juan metió una mano en el bolsillo y levantó la pierna para dar una fuerte patada. ¡Bam! Con un estruendo, mi pupitre individual se deslizó casi 3 metros y chocó de lleno contra el suyo. Juntamos mesas. Deja de llorar. A partir de ahora, yo seré tu compañero de pupitre. Juan estaba de pie junto a la ventana de cristal, con un enorme sol poniente a su espalda. El chico, hermoso, tenía facciones afiladas y delicadas. En sus ojos negros brillaba una rebeldía indómita. Llevaba la chaqueta holgada, con un marcado aire canalla. Un calor abrasador subió por mi cuello hasta encenderme las mejillas. Me quedé mirándolo, atónita. El atardecer rosado y anaranjado tiñó sin esfuerzo el corazón vacilante y pálido de una adolescente. Capítulo 4. Juan era muy descarado. Conejita, déjame copiar los deberes. Recién despierto, Juan se estiró con desgana, con una expresión relajada y despreocupada. En silencio, le pasé mi cuaderno. Me llamaba Conejita, porque yo era muy miedosa. El día del término solar de la gran nieve era su cumpleaños. Con el dinero que me habían dado en Año Nuevo, compré una bola de cristal. Dentro había una pequeña escena, una cabaña de madera en un día nevado. A través de una ventana entreabierta se veía el interior con una chimenea encendida. La luz era cálida y tenue. Un niño estaba sentado en el sofá comiendo snacks y viendo la televisión, en contraste con el hielo y la nieve del exterior. Dentro reinaba una calidez primaveral. Juan, feliz cumpleaños. Le tendí la caja del regalo, con las mejillas ardiendo. Juan se quedó un instante en blanco. En sus ojos pasó un destello de sorpresa. Es la primera vez que recibo un regalo de cumpleaños, dijo al tomarlo, con la voz un poco ronca. Sus dedos largos acariciaron la caja, con una expresión totalmente desorientada. Tom asomó la cabeza por la puerta trasera y lo llamó. Juan, ¿no vienes a fumar? Te estamos esperando. No voy. Lárgate. Sin siquiera levantar la vista, Juan lo despachó con sequedad. Abrió la caja del regalo. Sacó la bola de cristal y la observó durante largo rato. Luego la guardó con cuidado en lo más profundo del compartimento del pupitre. Conejita, gracias. Me gusta mucho. Apoyado de lado con el codo sobre la mesa, Juan me miró con una sonrisa tenue en los ojos. Fue la primera vez que me sonrió. Las enredaderas que se enroscaban en lo más hondo de mi corazón crecieron descontroladas, floreciendo en pequeñas y delicadas flores. El corazón me latía con fuerza. Giré la cabeza a toda prisa. No me atreví a mirarlo una segunda vez. Él no pareció notar que, junto al niño, sobre la manta, yacía una pequeña y discreta conejita. Capítulo 5. Pasaron las vacaciones de invierno y comenzó el nuevo semestre. La escuela empezó a cobrar la cuota del almuerzo. Juan la fue posponiendo 2 días seguidos y aún no la había pagado. Yo la pagué en secreto por él. Fue la única vez que le mentí a mis padres diciendo que había perdido el dinero. Aprovechando el tiempo libre de la clase de educación física, corrí de vuelta al aula. Envolví el dinero con una nota y lo puse dentro del estuche del delegado de la clase. En la nota escribí, la cuota del almuerzo de Juan. La letra la imité en casa copiando una fuente adorable que vi en el móvil, y al final añadí un pequeño corazón. No quería que Juan supiera que había sido yo. Tenía miedo de que se sintiera incómodo, pero Juan sí sabía que alguien lo había ayudado. Sosteniendo aquella nota, durante varios días no mostró ninguna expresión en el rostro. ¿Habré herido su orgullo? Dudé una y otra vez sobre si debía decírselo claramente. Tras días de darle vueltas, por fin reuní el valor para decírselo. Pero entonces Juan anunció de repente que iba a conquistar a Rosie, la chica de la clase de al lado. Juan, ¿por qué de repente vas detrás de Rosie? Antes ni siquiera le hacías caso, dijo Tom, rascándose la cabeza. No preguntes. Da igual. La voy a conquistar sí o sí, respondió Juan, estirando las palabras con pereza. Yo estaba sentada a su lado, apretando con fuerza el bolígrafo en la mano. Mi ánimo cayó en picado.
La vista se me fue nublando. Me esforcé por contener el brillo de las lágrimas, pero aún así, desobedientes, cayeron sobre el examen frente a mí, extendiéndose en silencio y empapando líneas de letras negras. Capítulo 6. Rosie tenía buenas notas. Era hermosa, elegante, segura de sí misma y con muchos talentos. Una vez, Juan y yo llevamos juntos unos cuadernos de ejercicios de inglés a otro edificio. Al pasar por la sala de danza, a través de los ventanales de suelo a techo, la vimos. La chica tenía el cuello largo, las extremidades ágiles y estilizadas, como un cisne blanco y elegante, impulsada por algo inexplicable. Me detuve en seco y giré de inmediato la cabeza para mirar a Juan, que estaba a mi lado. Él no reaccionó gran cosa. Su mirada indiferente pasó fugazmente por Rosie. ¿Qué? ¿Tú también quieres entrar a dar saltitos? Juan sostenía los cuadernos con un brazo y, con la otra mano libre, me dio un ligero golpecito en la cabeza. No sé bailar. ¿Y qué? Eres una conejita. Si saltaras, seguro que lo harías mejor que todas ellas. Se burló con desgana, curvando los labios, y volvió a darme un golpecito en la frente. La primavera era templada. Una brisa suave levantó ligeramente el borde de su ropa. Aquel día, el chico despreocupado estaba de pie bajo un sauce, con una sonrisa especialmente hermosa. Más tarde, ellos empezaron a salir. Una tarde, Juan trajo consigo un libro de poemas en inglés. Un compañero del asiento delantero sacudió las manos mojadas. Unas gotas cayeron sobre la portada. Yo extendí la mano para limpiarlas. No lo toques, gritó Juan con severidad, y su gran mano golpeó de inmediato la mía. Paf. Me cubrí el dorso de la mano, ardiendo de dolor, y dije en voz baja, había agua encima, quería ayudarte a limpiarlo. Lo siento, Hannah. Juan reaccionó entonces, algo culpable. Juan dejó de llamarme conejita. En su muñeca llevaba una liga para el cabello con forma de conejo, que le había arrebatado a Rosie. La delicada liga le marcaba una fina línea roja alrededor de la muñeca. ¿Te gustan los poemas de Byron? A Rosie le gustan. Es suyo. Al mencionar a Rosie, los ojos de Juan se curvaron ligeramente. Le pidió a Tom que buscara una bolsa. Con un solo gesto de su brazo, vació el compartimento del pupitre, despejándolo por completo para hacer espacio. Juan, ¿de verdad no quieres nada de esto? ¿Por qué no lo miras otra vez? Preguntó Tom, señalando la bolsa mientras lo ayudaba a vaciar. No lo quiero. Son solo cosas desordenadas, respondió Juan. ¿Entonces lo tiró? Juan asintió. Ni siquiera levantó la cabeza. Solo se concentró en colocar solemnemente aquel libro de poemas en el compartimento del pupitre. Yo vi con mis propios ojos como el regalo que le había dado por su cumpleaños. Esa bola de cristal era barrido sin cuidado dentro de la bolsa y tirado. Capítulo 7. Su relación temprana fue descubierta por los padres de Rosie. En el segundo semestre del segundo año de bachillerato, Rosie se transfirió de escuela. Dijo que quería concentrarse en estudiar y que, después del examen de acceso a la universidad, Juan fuera a buscarla. Desde entonces, Juan se lanzó a estudiar como un loco, empeñado en recuperar todo el conocimiento que había dejado atrás. El tiempo pasó como un relámpago y terminó el examen de ingreso a la universidad. Escuché decir a mis compañeros que Rosie había dejado a Juan y se había ido al extranjero. Pensé que ya no volvería a cruzarme con él, pero en tercer año de universidad, lo encontré de nuevo en el campus. Llevaba la chaqueta del traje colgada del brazo. Sus cejas y sus ojos estaban llenos de distancia. Con un aire elegante y distinguido, había pasado de la imprudencia desenfrenada de la juventud a una calma y frialdad maduras. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Con unos exalumnos montamos un proyecto y tenemos cooperación con vuestra universidad, dijo Juan a modo de saludo. Yo era una de las personas encargadas del enlace. En un abrir y cerrar de ojos pasaron 2 años. Tras graduarse, reunió a varios socios e inversores para emprender. Juan tenía una visión muy aguda. Siempre tomaba las decisiones más favorables y lograba abrirse camino en un mercado lleno de altibajos. Atraída por el alto salario, entré en su empresa como asistente especial, tratándolo solo como a mi jefe. En los negocios eran inevitables las reuniones sociales, y llevarlo de vuelta a casa era tarea del asistente masculino. Pero ese día el asistente pidió justo permiso, así que fui yo quien condujo para llevar a Juan. Dentro del coche reinaba el silencio. Juan, con los ojos cerrados, se apoyaba en el asiento trasero. Sus largas pestañas descansaban quietas. Creí que se había dormido y, de buen humor, empecé a tararear suavemente. «¿Qué cosa tan feliz es esa? Déjame oírla también», sonó de repente una voz masculina, ronca. Resultó que estaba despierto. «Hoy es el cumpleaños de mi tía. Mi madre me mandó un video de su reunión familiar. Estaban muy animadas», dije, algo avergonzada.
Juan respondió con un leve En un cumpleaños. Lo normal es celebrarlo bien en familia. Parecía agotado. Se llevó la mano a las sienes y hasta su voz estaba empapada de cansancio. Al llegar al edificio de apartamentos, el coche se apagó y Juan bajó. No sabía por qué, pero en ese momento la espalda del hombre alto y apuesto parecía un poco solitaria y desolada. Al final no pude contenerme y le grité una frase. Juan, también te deseo feliz cumpleaños. Lo recordaba bien, hoy también era su cumpleaños. Juan se detuvo un instante y, sin girarse, respondió con un gracias. Capítulo 8. Más tarde tuve a alguien que me pretendía y quedamos para cenar después del trabajo. En el aparcamiento, el asistente masculino que iba a acompañar a Juan a un compromiso bromeó. Hannah, hoy te ves especialmente arreglada. ¿Tienes novio ya? No, solo voy a cenar, respondí, algo cohibida, sonriendo con los labios apretados. Bip, 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 no muy lejos. Un Cayenne hizo sonar el claxon. La ventanilla bajó, dejando ver aquel rostro de facciones marcadas. Me recorrió de arriba a abajo con una mirada indiferente. Parecía de mal humor. Frunciendo el ceño, le indicó al asistente Tony que subiera rápido al coche. Con la luna ya alta, a mitad de la cena sonó mi teléfono. El asistente Tony dijo que Juan había bebido demasiado, que llamaba mi nombre y exigía que fuera. Él no podía con la situación. Resignada, fui a recoger a mi jefe. Menos mal que has venido. El jefe Juan no me deja conducir para llevarlo, dijo el asistente Tony al abrir la puerta del conductor. Con una mueca de impotencia, aún sin recuperar el aliento, me incliné medio cuerpo hacia adentro. Juan, ¿me buscabas? Juan, apoyado sobre el volante, levantó la cabeza lentamente. La corbata estaba floja, 2 botones de la camisa desabrochados, dejando ver unas clavículas pálidas y frías. Cuando estaba borracho, Juan reaccionaba con mucha lentitud. Me miró con los ojos enturbiados durante un buen rato antes de hablar. Te buscaba para que me llevaras a casa. Luego estiró las largas piernas y se deslizó hasta el asiento del copiloto. No había alternativa. Tocaba llevarlo. El asistente Tony se fue conduciendo mi coche, y yo, por segunda vez, me convertí en la conductora de Juan. Al llegar bajo su edificio, lo desperté. Perdón por llamarte y estropear tu cita. No afectó a nada, ¿verdad? Preguntó Juan al abrir los ojos, inyectados en unas venas rojas inquietantes. No pasa nada. La verdad es que tampoco era muy adecuado. Ya no lo voy a considerar, dije, avergonzadísima. Qué situación tan incómoda. Dejo el coche aquí. Tomaré un taxi para volver. Saqué la llave y se la tendí a Juan, dispuesta a bajar. Espera. Juan me sujetó del brazo y su rostro apuesto se acercó de repente. ¿Qué tal si me consideras a mí? Su expresión era muy seria. El fuerte olor del alcohol, mezclado con su aliento ardiente, cayó sobre mi rostro como una ola. Ah. Me quedé completamente atónita. No lo había oído mal, ¿verdad? He dicho que me consideres a mí. La punta recta de su nariz y sus labios ardientes se acercaron a mi oído mientras lo repetía. Durante todos estos años, nunca había mencionado a Rousi ni una sola vez. Yo creí que ya la había olvidado. Empezamos a salir, aunque parecía frío. Conmigo era atento y sereno, solo que ya no tenía aquella imprudencia y locura de la juventud. Me sentí un poco decepcionada, pero me consolé en silencio. Al fin y al cabo, ya no era aquel chaval impulsivo de antes. Así estaba bien. Yo creía que podríamos seguir así para siempre. Capítulo 9. Juan hizo muchos platos. La noche cayó sobre la ciudad, y la mesa quedó repleta de comida. Rousi llevaba el cabello suelto, la piel blanca como porcelana, y en sus grandes ojos almendrados se reflejaba la sorpresa. Tomó un trozo de costilla agridulce y exclamó sonriendo. ¿Todavía te acuerdas de que me gusta esto? Me acuerdo. Juan no tomó los palillos. Abrió una botella de vino tinto y dio un sorbo lento. Sentado frente a Rousi, bebió distraído. Giró la cabeza y miró las luces de neón fuera de la ventana, como si tuviera algo en mente. Yo flotaba alrededor de la mesa, aburrida, con el dolor punzante en el corazón ya casi entumecido. Juan cocinaba muy bien, pero en los 6 años que estuve con él, las veces que entró en la cocina se podían contar con los dedos de una mano. Y aún así fue porque yo insistí durante mucho tiempo, suplicándole una y otra vez. Después de comer, todavía cobraba intereses, besos densos y apretados, ardientes y enredados. Juan, con habilidad experta, me sujetaba de la cintura y se me echaba encima, con una fuerza brutal. Yo mordía mis labios, con los ojos húmedos, esforzándome por reprimir los gemidos que no dejaban de escapar. Maldito bastardo. Resulta que no era la situación, era la persona. Suspiré con amargura, sintiéndome completamente indigna de todo aquello. Al tercer día después de mi muerte,
El cuerpo había sido arrastrado muy lejos. Muchos peces de formas extrañas se acercaron con curiosidad y empezaron a mordisquear mi carne. Habían pasado hambre durante mucho tiempo. Los dientes cerrados desgarraban la piel hinchada por el agua. Mi alma temblaba de dolor, volviéndose cada vez más transparente. Juan estaba pelando una manzana para Rosie, que tenía el suero puesto. El cuarto día. La lluvia torrencial de la ciudad por fin se detuvo. La cola de los peces rozaba mi rostro. Las algas acuáticas acariciaban mi largo cabello. No sabía dónde estaba. Solo escuchaba vagamente las campanas solemnes de una iglesia. Rosie fruncía los labios, quejándose de que las medicinas eran amargas, y quería castañas asadas con azúcar. Juan salió en coche a comprarlas. El quinto día, el sexto día, el séptimo día. Rosie se recuperó y le dieron el alta. «Te llevo a casa», dijo Juan, encendiendo el coche tras completar los trámites. «No vuelvo». Rosie se mordió el labio y habló en voz baja. «Juan, ¿puedo ir a tu casa?» «Estoy casado». Juan sujetó el volante, frunciendo el ceño, con voz grave. «Maldito bastardo. ¿Todavía recuerdas que estás casado?» Flotaba en el asiento trasero y sonreí con sarcasmo. «Qué falsa dignidad. Llévala a casa. Total, yo ya estoy muerta. Justo así les dejo el espacio libre». «Lo sé. Solo me quedaré una noche. Mañana encontraré dónde irme. Ayúdame, por favor». Las lágrimas daban vueltas en los ojos de Rosie. Su expresión era lastimera. «Está bien». Tras un momento de silencio, Juan acabó aceptando. Lo seguí de regreso a la villa. Juan le indicó al mayordomo que preparara la habitación de invitados para Rosie. Estaba muy ocupado. Las llamadas del asistente especial no dejaban de entrar. Durante esos días, se había dedicado únicamente a acompañar a Rosie y casi no había atendido asuntos de trabajo. Vi a Rosie revolotear por mi casa como una mariposa, curiosa y ligera. «Juan, ¿puedo echar un vistazo?» Juan estaba atendiendo una llamada de trabajo y respondió de manera distraída. Rosie subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta del dormitorio. Vi con mis propios ojos cómo giraba el picaporte y entraba paso a paso. ¡Qué asco! El odio reprimido en el fondo de mi corazón fue provocado de golpe. Vi cómo Rosie examinaba sin reparos cada rincón. Sus dedos finos rozaban mi tocador. El armario, las sábanas de terciopelo. No pude soportarlo más. Me derrumbé, temblando, y grité desesperada. «Fuera. Sal de aquí. No toques mis cosas». Capítulo 10. Nadie escuchó. Cuando ya no tuve fuerzas para gritar, floté hasta el sofá y me quedé sentada allí toda la tarde. En el jarrón de la mesa de centro había varias rosas con gotas de rocío. Apoyé la mejilla en la mano, agotada, y me quedé en blanco. Estoy tan cansada. Por suerte, tenía un presentimiento. Pronto podría volver a casa. De verdad quería volver pronto. Ojalá que, cuando mis padres se enteren de mi muerte, no se entristezcan demasiado. La última vez que los llamé, al saber que iba a ir al extranjero con Juan, se pusieron muy contentos y nos dijeron que no nos apuráramos en volver, que disfrutáramos bien del viaje, pero yo ya no puedo volver. Capítulo 11. Juan no cenó y se quedó en el estudio. La luz permaneció encendida hasta altas horas de la noche. Atravesé la puerta flotando y entré. Era la primera vez que entraba en su estudio, en forma de alma. El lugar donde trabajaba, no le gustaba que nadie entrara. En el trabajo siempre había sido meticuloso, riguroso hasta lo anticuado. Así como nunca me permitía meter caramelos blandos en el bolsillo de su traje, tampoco permitía que en el estudio hubiera nada ajeno al trabajo. Lo entendía y siempre respeté esa norma suya. Pero ahora me arrepiento. Si hubiera empujado antes esta puerta, probablemente ya estaría en mi segundo matrimonio. El estudio era grande. Todos los documentos y libros estaban ordenados con pulcritud. En una esquina del escritorio había un libro, un poemario en inglés de Byron, viejo y amarillento. Junto a la lámpara de pie colgaba un vestido. Era un vestido de baile muy hermoso. Un vestido corto de satén blanco, palabra de honor. El vuelo de la falda estaba adornado con varias perlas suaves y brillantes. En la cintura se enroscaba una gasa rosa pálido, anudada de lado en un lazo suelto, como un capullo que se mece, esperando florecer. ¿De quién era? Resultaba obvio. Mentiroso. Solté un suspiro pesado. Durante todos esos años en que jamás mencionó a Rosie, había mantenido sus cosas expuestas en el estudio. Para mi sorpresa, Juan no estaba trabajando. Se recostaba en la silla, con los dedos golpeando suavemente la superficie del escritorio, los ojos cerrados, sin saber en qué pensaba. Tal vez pensaba en cómo pedirme el divorcio. Me burlé en silencio y floté sobre su cabeza, dando brincos con todas mis ganas. Ojalá lo hiciera. Al cabo de un momento, abrió el cajón derecho y sacó una caja pequeña. Al abrirla,
Dentro había una delicada liga para el cabello con forma de conejo. Otra cosa de Rousi. Sonaron golpes en la puerta. Juan se levantó y abrió a medias. Vi que la luz seguía encendida, dijo Rousi, vestida con un pijama fino, parpadeando de forma juguetona. ¿Qué pasa? Rousi dudó un momento antes de hablar. ¿Todavía me guardas rencor por haberme ido al extranjero después del examen y no haberte vuelto a buscar? Eso ya quedó en el pasado. Tras la inquietud de los primeros días, la reacción de Juan hacia Rousi se había vuelto cada vez más tibia. La miré con extrañeza. Después de un breve silencio, Rousi pasó la mirada por encima del hombro de Juan y, sin querer, se fijó en el vestido de baile dentro del estudio. «Ah, es ese vestido», exclamó sorprendida. Entró por su cuenta al estudio y vio también el poemario y la liga. «Los conservaste todos, Juan. En el fondo todavía me tienes en tu corazón». Su ánimo decaído se disipó de golpe. Rousi alzó el rostro y le sonrió, con un tono alegre y complacido. Respiré hondo. De verdad daban ganas de aplaudirles. Una vez roto el velo de la ambigüedad, lo siguiente sería recordar el pasado y volver juntos. Miré a Juan, esperando su respuesta junto con Rousi. «Deja de fingir frialdad y distancia». Juan no respondió. Bajó la mirada en silencio. Sus largas pestañas ocultaban el brillo de sus ojos. Rousi se acercó, se puso de puntillas y fue a besarlo. El aroma de rosas inundó el aire. Juan no se apartó, justo cuando esos labios suaves y tentadores estaban a punto de tocarlo. Juan pareció despertar de golpe, las pupilas se le contrajeron y giró la cabeza hacia un lado, retrocediendo. «No, ¿qué no?» Al alzar de nuevo la vista, el ceño fruncido de Juan se relajó y en sus ojos apareció una claridad serena. «Rousi, hace mucho que dejé de amarte, por muy loco que fuera el impulso de la juventud. Eso ya pasó. Ahora amo a mi esposa, la amo mucho». Bajo la luz suave, sus labios finos dibujaron una curva fría. Su voz no tenía la menor oscilación. «Entonces, ¿por qué guardaste todas estas cosas?» Como si hubiera oído el chiste más grande del mundo. Rousi solo pudo reír incrédula. Su bonito rostro estaba lleno de incredulidad. «Al principio, sí, conservé estas cosas porque aún albergaba sentimientos por ti». Juan lo admitió sin rodeos. «Nunca olvidaré cómo me miraban tus padres, como si yo fuera basura. Me despreciaban. Decían que alguien como yo era patético, que en esta vida no sería más que un pobre fracasado, atrapado para siempre en la miseria. Después de que te cambiaras de escuela, estudié como un loco. No fue por ti, fue por mi propio orgullo. Te vi en tu nueva escuela muy cercana a otros chicos y entendí que probablemente solo habías estado jugando conmigo. Ese chico tenía buenas notas, buena familia. Después de graduarse, ustedes se fueron juntos al extranjero a estudiar. En la universidad empecé a emprender porque no me resignaba. Quería que te arrepintieras de haber elegido a otro y dejarme. Durante todos estos años, en el fondo de mi corazón siempre quedó ese resentimiento. Cada vez que miraba estas cosas, lo que aparecía en mi mente no eran recuerdos, sino las miradas de desprecio de tus padres y tu expresión tajante y cansada. Me recordaba constantemente que debía ser más fuerte, que no podía volver a ser menospreciado ni manipulado. La voz de Juan era tan ligera como el viento. «Así que, ¿lo sabías todo?», murmuró Rousi. La vergüenza y la humillación cruzaron fugazmente sus ojos. «Cuando por fin tuve éxito y recibí tu llamada, ese resentimiento que llevaba años ocultando empezó a agitarse, como una chispa que prende un incendio, y perdí la razón. Me aturdí. Fingí dulzura para consolarte al verte hacerte la mimosa a propósito, dejando escapar sin querer tu arrepentimiento. No sentía satisfacción alguna, solo una impaciencia cada vez mayor. Era una sensación muy contradictoria. Entonces, ¿por qué seguiste actuando, cuidándome tantos días?» Rousi abrió los ojos de par en par. Las lágrimas caían sin control. Su rostro estaba pálido, con la voz temblorosa. Tardó mucho en formular la pregunta. «Porque en mi momento más difícil tú me ayudaste, pagaste por mí la cuota del almuerzo». «Rousi, mañana por la mañana vete. Quedamos en paz». Juan la miró con los párpados bajos, de pie en soledad. Sus ojos negros estaban gélidos. Rousi ya no pudo quedarse allí. Dio unos pasos hacia la salida. Al llegar a la puerta, se giró. «Recuerdo que viniste a preguntarme si había sido yo quien había pagado tu comida. Varias veces intenté hablar contigo y no me hiciste caso. Aquella vez fuiste tú quien se acercó a mí. Me sorprendí unos segundos y acepté. Qué coincidencia. Yo suelo escribir con esa tipografía, ya que alguien había hecho una buena acción sin dejar nombre. Tampoco podía desperdiciar esa oportunidad». Rousi se acomodó el cabello largo. En la comisura de sus labios apareció una mueca burlona. «Juan, quien te ayudó no fui yo. Te equivocaste de persona. Solo los tontos hacen cosas ingratas que no les reportan nada. Y yo no soy una tonta». Capítulo 12.
Las palabras de Rousi golpearon con fuerza a Juan, clavándolo en el sitio. Hannah. Tras un silencio sepulcral, entre los labios de Juan se escapó de pronto un murmullo. ¿Lo había adivinado también? ¿Yo parecía realmente tan estúpido? Suspiré. Así que el repentino interés de Juan por Rousi, el hecho de ir tras ella, había sido por aquella cuota del almuerzo. Buscarla fue por esa espina de la juventud, por la humillación de haber sido menospreciado. En ese momento, no supe decir qué sabor tenía lo que sentía, pero lo que está mal, está mal. Era demasiado tarde, nada podía cambiar ya. En realidad, yo tampoco tenía ningún arrepentimiento, aunque Juan hubiera sabido desde el principio que fui yo quien pagó su almuerzo. ¿Qué habría cambiado? Siendo sinceros, a su alrededor siempre hubo muchas chicas bonitas, y yo, en el instituto, era tan común y corriente que apenas destacaba. Tal vez me habría agradecido mucho, pero no necesariamente se habría enamorado de mí por eso. Igual que cuando le regalé su primer regalo de cumpleaños, tenía un significado especial. Él se conmovió, sí, pero nada más que eso. En este mundo, muchas cosas no cambian de resultado solo porque cambie la persona. La luz de la luna se filtraba por la rendija de las cortinas, proyectando en el suelo una sombra larga y delgada. Juan volvió al dormitorio y abrió WeChat. Acarició la pantalla durante un buen rato y finalmente escribió una línea. «¿Voy a recogerte?» La luz de la pantalla se apagó sola. Esperó 10 minutos. Nadie respondió. «Hannah, vuelve primero a casa». Nadie respondió. Juan empezó a ponerse irritable. Sacó una cajetilla del cajón de la mesilla y encendió un cigarrillo. El humo blanquecino difuminó sus cejas y sus ojos. Marcó mi número. Tut, tut, tut. Una fría voz mecánica le indicó que nadie contestaba al otro lado. Volvió a WeChat y escribió otra vez. «Hannah, me equivoqué. Puedo explicarlo. ¿Puedes devolverme la llamada, por favor?» El alba despuntó. El cielo comenzó a tornarse de un blanco grisáceo. Juan recibió una llamada del extranjero. No era mía. Era de la policía. Le notificaban mi asesinato. Imposible. Seguro que se han equivocado, dijo Juan, casi riéndose, aunque la voz le temblaba. Señor, estamos completamente seguros. Más tarde también avisaremos a los padres de la víctima. Les pedimos que vengan, respondió la otra parte. Tras colgar, Juan, aturdido, se dirigió apresuradamente al aeropuerto, sin dejar de llamarme y enviarme mensajes durante el trayecto. Hannah, seguro que solo estás enfadada conmigo. Fue culpa mía. No debí dejarte sola. En ese momento perdí la cabeza. No me asustes. Respóndeme aunque sea con un mensaje. Lo hice mal. Solo dime algo, aunque sea una llamada. Hasta que el avión aterrizó, siguió insistiendo una y otra vez. Pero, como estaba destinado, todo cayó en el vacío, sin obtener jamás respuesta. El agente encargado lo esperaba a la salida del aeropuerto. Seguro que hay un error. Voy a demandarlos. Con el rostro inexpresivo, Juan subió al coche. El coche policial avanzó con la sirena encendida. En la comisaría, Juan fue conducido a una sala. El agente guardó unos segundos de silencio y luego resumió el caso con palabras concisas. Señor, con el más profundo pesar debo informarle de lo siguiente. Su esposa, la señora Hannah, fue asesinada. Uno de los delincuentes fue arrestado ayer por robo. Al registrar su domicilio en busca de los objetos robados, encontramos inesperadamente un dedo cortado en un cubo de basura. Tras el interrogatorio, se confirmó que hace 7 días, aquella tarde de lluvia torrencial, la señora Hannah tomó un taxi para ir al aeropuerto y fue secuestrada por el conductor. El criminal llamó después a 2 cómplices que estaban ebrios. Los 3 le robaron todos los objetos de valor. No pudieron quitarle el anillo, así que le cortaron el dedo. Estrangularon a la víctima con una cuerda y, aprovechando la oscuridad y la lluvia intensa, arrojaron el cuerpo al río. El anillo, el teléfono móvil y el bolso fueron vendidos por los delincuentes. Esta es la fotografía del dedo amputado. Y esta es la fotografía de la tela que lo envolvía. Los criminales confesaron que ese trozo de tela había sido arrancado del vestido de la víctima. Las pruebas materiales serán entregadas más tarde. El agente sacó 2 fotografías y las colocó sobre la mesa. El corte del dedo en la imagen era espeluznante. En el dobladillo del vestido, había manchas de sangre ya secas y descoloridas. Juan sostuvo las fotos. Los dedos se le pusieron blancos de tanta fuerza, temblando sin parar. Su figura alta se tambaleó. Apoyó la palma sobre la mesa para no caer. La calma que fingía en su rostro estaba a punto de derrumbarse. Aún seguía engañándose a sí mismo, aferrándose a la negación. No es ella. Seguro que se han equivocado. Ella solo está enfadada conmigo y se escondió. No es ella. En el rabillo de los ojos de Juan apareció una fina capa de lágrimas. Respiraba con dificultad, como un estertor en descomposición antes de la muerte, desesperado, impotente.
El policía lo miró con compasión. Durante varios días llovió sin parar y casi nadie salía a la calle. Además, tras la desaparición de la víctima, nadie lo descubrió a tiempo ni denunció el caso, y se perdió el momento óptimo. El cuerpo fue arrastrado río abajo por la crecida. Según los cálculos, con varios días de lluvias intensas y la compleja red de ramificaciones del río, existe una altísima probabilidad de que el cuerpo haya sido arrastrado hasta el mar. No se ha podido recuperar. Cuando estrangularon a la víctima, los 3 criminales grabaron un video. Encendió el ordenador y reprodujo el archivo. En la pantalla apareció mi rostro, pálido, inexpresivamente sereno. Cuando una persona ha sentido miedo hasta el extremo, ya no queda nada que temer. El criminal retrocedió, permitiendo que la cámara captara todo mi cuerpo. El dedo había sido cortado. En el suelo y sobre el vestido había grandes charcos de sangre. Tenía las manos y los pies atados. ¿Estás casada?, preguntó uno de los criminales, curioso. Si no me hubieran secuestrado, ya me habría divorciado, dije con voz débil. Había perdido demasiada sangre. ¿Por qué? Porque él me abandonó y fue a buscar a su exnovia. Dios mío, qué mujer tan desgraciada. Risas y burlas se esparcieron por la habitación. Los criminales, borrachos, reían a carcajadas. Antes de morir, ¿tienes algo que decir? No. ¿No quieres decirle unas palabras a tu marido infiel? Alguien enrolló la cuerda alrededor de mi cuello. No había nada que decir, pero no decir nada siempre dejaba una espina. Al fin y al cabo, esas serían mis últimas palabras. Miré directamente a la cámara y abrí los labios en voz baja. Juan, si pudiera volver a empezar, me mantendría lo más lejos posible de ti. Dindón, se acabó el tiempo. Una risa cruel y feroz llenó toda la habitación. La cuerda se tensó. La imagen empezó a sacudirse. ¿Quién estaba vitoreando? ¿Quién estaba llorando? Van. Voy a matarlos. Voy a matarlos. Juan golpeó con fuerza el ordenador, como una bestia acorralada fuera de control, con los ojos enrojecidos, lanzando un lamento de dolor desgarrador. Señor, por favor, cálmese. Varias personas irrumpieron en la sala y sujetaron a Juan, que estaba al borde de la locura. Un dolor inmenso lo arrasó. Se llevó la mano al pecho y se dobló por la agonía, casi incapaz de mantenerse en pie. Alguien llamó a la puerta y entró para entregar las pruebas materiales. Al ver el estado emocional de Juan, el agente hizo un gesto para que se las llevaran primero. Devuélvanmelas, dádmelas. Juan forcejeó con todas sus fuerzas, rugiendo mientras se lanzaba hacia afuera. Logró arrebatar uno de los paquetes. Hannah. Hannah. Juan sostuvo entre sus manos el dobladillo destrozado y manchado, y rompió a llorar a gritos, como un niño que había hecho algo imperdonable. Los agentes que iban y venían suspiraban, murmurando en voz baja. Yo observaba con frialdad. En mi corazón ya no quedaba ni un solo estremecimiento. Mis padres llegaron. Fueron llevados a otra sala. Al ver el video, mi madre se derrumbó, llorando desconsoladamente. No soportó el golpe y se desmayó. La llevaron de urgencia al hospital. Mi padre también lloraba sin consuelo, hasta quedarse afónico. Lo ayudaron a salir a trompicones. Al llegar frente a Juan, le dio una bofetada con todas sus fuerzas. 7 días enteros. 7 días después te acordaste de escribirle a Hannah, y mi hija ni siquiera puede recuperar su cuerpo. Así es como cuidabas de Hannah, así trataste a mi hija. Juan permanecía inmóvil, aturdido, la mejilla hinchada y enrojecida, la mirada, completamente hecha pedazos. El cuerpo nunca fue encontrado al final. Los criminales fueron condenados. En aquel país, la pena de muerte por robo y asesinato se ejecuta mediante la horca. Medio mes después, mis padres incineraron mi dedo amputado y lo guardaron en un pequeño frasco de porcelana. Evitando a Juan, me llevaron de regreso al país en silencio. Solo ellos dos. El avión cruzó el cielo, dejando una larga estela de nubes, y horas después aterrizó con firmeza. Volví a mi país. Las hojas caídas regresan a sus raíces. Por fin, había vuelto a casa. La luz tibia del sol era reconfortante. Sentía que yo era incluso más ligera que el viento. Con nostalgia, rocé suavemente las mejillas de mis padres, despidiéndome en silencio. Papá, mamá, adiós, cuidaos mucho. 3 días después, el periódico local publicó una noticia. El presidente del grupo Kim, Juan Kim, se suicidó cortándose las muñecas. Los intentos de rescate fueron inútiles. Murió. Extra. Hannah volvió a abrir los ojos cuando recuperó la conciencia, y de pronto escuchó un fuerte «van» junto a su oído. Un pupitre individual se deslizó varios metros y chocó con fuerza contra otro escritorio. Mesa compartida. Fuera de la ventana de cristal había un atardecer rosado y anaranjado. El apuesto chico, con gesto impaciente,
Le sujetó la muñeca y la arrastró hasta el asiento antes de que ella pudiera reaccionar. Siéntate aquí, desde ahora soy tu compañero de pupitre. Y no llores más. Todo le resultaba tan familiar. Hannah miró atónita a Juan, parpadeó, con los ojos aún húmedos, completamente confundida. Había muerto. Y luego había regresado a aquella tarde de segundo año de bachillerato. Hannah reaccionó muy rápido, su expresión se apagó de golpe y en sus ojos y cejas apareció una frialdad absoluta. Se levantó sin decir palabra y arrastró su pupitre individual de vuelta a su sitio original. ¿Qué pasa? ¿Yo no soy digno de ser tu compañero de pupitre? Se burló Juan con una risa fría al verla mover el escritorio. Hannah no respondió, ni siquiera levantó la cabeza. Lo trató como si fuera aire, concentrándose en ordenar los libros sobre la mesa. Vaya, esta chica había tenido la buena intención de ofrecerse como compañero, y resulta que ella lo despreciaba. Juan se sintió bastante humillado. Oye, te estoy hablando. Dio unos pasos hacia ella y alargó la mano para agarrarle la muñeca. El calor abrasador de su contacto tocó su piel. Hannah, como si hubiera sido tocada por algo sucio, apartó la mano de un manotazo. No me toques. Lo fulminó con la mirada y habló con odio. Ese contacto que en el pasado había hecho latir su corazón, en ese instante solo le resultaba repugnante y empalagoso. No recordaba bien lo que ocurrió después de morir, cuando su alma flotó junto a Juan. Solo tenía una vaga impresión de que Juan la había abandonado y había pasado todo el tiempo acompañando a otras mujeres. Asqueroso. En esta nueva vida, jamás volvería a tener nada que ver con Juan. Tras calmar un poco sus emociones, Hannah sacó unas toallitas húmedas de la mochila y se limpió con todo cuidado la muñeca que Juan había tocado. En los ojos enrojecidos e hinchados de la chica, consecuencia de haber llorado durante tanto tiempo, no se podía ocultar el asco. Esa mirada asustó a Juan. En su rostro habitualmente despreocupado aparecieron la confusión y la incomodidad. Compañera, ¿en qué te he ofendido yo? De verdad no recordaba haberla provocado de ninguna manera. Con el ánimo ya bajo control, Hannah mantuvo una expresión indiferente. Terminó de ordenar su mesa, sacó la silla y empezó a leer y a repasar sus apuntes. Después de tantos años, había olvidado casi todo lo que había aprendido en el instituto. Tenía que ponerse a estudiar desde cero cuanto antes, o no podría seguir el ritmo. Juan se quedó de pie a un lado, completamente ignorado, viendo cómo Hannah pasaba de ser tímida y sumisa a mostrarse de repente inaccesible. No entendía nada. Se quedó aturdido un buen rato, hasta que terminó enfadándose por la vergüenza. ¿Qué no quería sentarse con él? Pues él sí quería. La clase de estudio nocturno estaba a punto de empezar y los alumnos fueron regresando poco a poco al aula. Juan, con las manos en los bolsillos, fue a la oficina. Llevaban poco tiempo desde la redistribución de clases. Que una chica se sentara sola en un pupitre individual no era lo más adecuado. Así que esa misma noche el tutor los juntó como compañeros de pupitre. Hannah frunció el ceño y fue a hablar con el tutor, quien le explicó pacientemente los motivos. Al no poder convencerlo, Hannah no tuvo más remedio que aguantar por el momento. Aguantar hasta los exámenes parciales. Cuando el tutor viera sus buenas notas, seguro que no la dejaría sentarse junto a un gamberro y mal estudiante como Juan. Cuídate mucho a partir de ahora, compañera de pupitre, dijo Juan desde el asiento de al lado, apoyando el codo y sosteniendo la barbilla, con aire perezoso, inclinando la cabeza para mirarla. El cabello desordenado del chico caía en mechones, y sus pestañas largas y espesas temblaban levemente. Observó con atención el rostro de Hannah, tan sereno que rozaba la frialdad, intentando encontrar en él alguna otra emoción, pero lo decepcionó. Hannah ni siquiera le prestó atención, completamente absorta entre la alta pila de libros de texto. No sabía por qué, pero en su interior había surgido una sensación de vacío y de pánico, como si todo esto no debiera haber sido así. Juan reprimió esa extraña sensación con disimulo, pasó la lengua por el labio inferior y apretó los dientes. ¿Así que me ignoras? Está bien, yo también tengo carácter. Yo tampoco te voy a hacer caso. Con el rostro sombrío, se quitó la chaqueta del uniforme escolar, la tiró sobre el pupitre y se apoyó encima para dormir con la cabeza gacha. Sin embargo, pasó una semana y Juan finalmente no pudo aguantar más. De verdad no lo entendía. ¿Por qué Hannah no quería hablarle? ¿Por qué aquel día había pateado su mesa? ¿O por qué al agarrarle la muñeca la había lastimado? No podía ser para tanto, ¿no? Juan estaba irritado al extremo. En el descanso se fumó un cigarrillo a escondidas y, al volver al aula, vio a un chico sentado en la fila de delante girarse para discutir un ejercicio con Hannah. Hannah hablaba en voz baja y suave. Los dos tenían la cabeza inclinada una hacia la otra, a punto de tocarse. De pronto, una llama de ira sin nombre brotó en su pecho. La rabia recorrió cada rincón de su cuerpo, haciendo que sus dedos temblaran sin control.
¿Por qué solo conmigo ponía esa cara fría? Dio grandes zancadas hacia adelante y, de golpe, arrastró la silla y se sentó, con un agudo crrr de fricción contra el suelo. El aula ruidosa se quedó en silencio de inmediato, y los compañeros miraron hacia ellos. El chico del asiento delantero se sobresaltó. Terminó la conversación de forma apresurada. Agarró el cuaderno de ejercicios y se giró de nuevo. Conejita, ¿en qué demonios te he ofendido yo? Juan empujó la mejilla con la lengua. Su pecho subía y bajaba con fuerza, y sus ojos negros la miraban fijamente. Tenía el aspecto de alguien que no pensaba rendirse hasta obtener una respuesta. En cuanto terminó de hablar, Hannah se quedó un instante desconcertada. Dejó el bolígrafo, alzó la vista y se encontró con su mirada. Habló en voz baja. ¿Por qué me llamas conejita? Ah, por fin me habla. Ese día, cuando me miraste, tenías los ojos rojos. La comisura de los labios de Juan se curvó sin que pudiera evitarlo, y la opresión y la oscuridad que le pesaban en el pecho se disiparon al instante. Los conejos son tan adorables, llamarla conejita no debería molestarle, ¿no? Pero al segundo siguiente, su sonrisa se congeló. Odio que me pongan apodos. Si vuelvo a oírlo, se lo diré al tutor. La chica que tenía delante mostraba una expresión fría y distante. Era la frase más larga que le había dicho jamás. Su corazón pareció ser apretado con violencia, y un dolor sordo se extendió en su pecho. ¿Por qué me odias tanto? La luz en sus ojos se fue apagando poco a poco. Juan miró el perfil indiferente de Hannah y murmuró para sí mismo. Antes de eso, claramente no habían tenido ningún tipo de contacto. No entendía por qué ella lo detestaba tanto, del mismo modo que tampoco sabía por qué a él le importaba tanto Hannah. Pronto llegaron los exámenes de mitad de trimestre. Los profesores se quedaron corrigiendo sin descanso y en un solo día terminaron con todas las pruebas. El esfuerzo de Hannah durante más de un mes no había sido en vano. Muchos conocimientos que ya tenía muy claros le bastaron con repasarlos varias veces para dominarlos otra vez, y pasó de estar en la mitad baja de la clase justo después de la redistribución a ocupar el quinto puesto. El último asiento ya no era adecuado para ella. Esta vez, sin que Hannah tuviera que decir nada, el tutor le asignó un sitio en la primera fila, junto a la ventana. Cogió la mochila, movió el pupitre, todo de una sola vez. Hannah se marchó con la cabeza bien alta, balanceando la cola de caballo con soltura. Sin mirar atrás, Juan se recostó en la silla, curvó los dedos y golpeó distraídamente la mesa. A través del mar de cabezas frente a él, solo alcanzaba a ver la parte trasera de la cabeza de Hannah. Juan, ¿por qué estás tan desanimado estos días? Tom entró por la puerta trasera para darse una vuelta por la clase y le preguntó, tocándose la nariz. No te metas en mis asuntos, respondió Juan, sin apartar la mirada de aquella cabeza frente a él. Sus largas pestañas se entrecerraron, ocultando la decepción en el fondo de sus ojos. No me digas que te has enamorado, Juan. Tom siguió la dirección de su mirada y vio una silueta de espaldas. Con solo verla, estaba claro que era una chica. Sí, ¿y qué? Juan respondió con un leve gruñido. Pues mirarla no sirve de nada. Tienes que actuar, dijo Tom, dando una palmada en el muslo y empezando a ofrecerle ideas. 2 días después, durante el descanso entre clases, Juan sostenía el libro de inglés y se plantó frente al pupitre de Hannah. Con gesto serio, preguntó, delegada de la asignatura, ¿puedes enseñarme cómo se lee este texto? No tengo tiempo. Busca al delegado de estudios, respondió Hannah, sin expresión alguna. Hace un momento estabas charlando. Juan no se dio por vencido. Ahora no tengo tiempo. Hannah tomó un libro al azar y fingió leerlo. Juan se marchó con el rostro oscuro. Era más que evidente que solo con él no tenía tiempo. No importaba. No iba a rendirse. Empezó a aparecer con más frecuencia. En cuanto terminaba la clase, iba a buscar a Hannah para hacerle preguntas. Delegada, ¿cómo se leen estas palabras? Juan se recostó de lado contra el alféizar de la ventana, señalando los vocablos marcados con un círculo. Hannah ni siquiera se molestó en decir que no tenía tiempo. Simplemente lo trató como si no existiera. Otro rechazo más. Juan dio unos pasos. Luego regresó. Se inclinó ligeramente para quedar a la altura de la chica y habló con cautela. Hoy es mi cumpleaños. La punta del bolígrafo de Hannah se detuvo. Alzó la vista y lo miró de reojo. La chica llevaba un suéter rosa. Su coleta alta estaba algo suelta, y las puntas del cabello caían rozando su cuello blanco y delicado. De perfil frente al atardecer, la luz crepuscular delineaba su silueta. Incluso los mechones de su cabeza brillaban con un suave resplandor dorado, pero la mirada con la que lo observaba no tenía la menor calidez, solo frialdad y hastío. Así que, ¿podrías prestarme un poco de atención? La mitad restante de la frase dio varias vueltas en su lengua, pero al final no logró decirla. Juan bajó la mirada con torpeza.
ocultando la tristeza en sus ojos. Tras un momento, una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Entonces esta noche me voy a saltar las clases para salir a divertirme. Levantó ligeramente la barbilla. Arrogante. Dejó caer esa frase y se dio la vuelta para irse. Hannah, ¿no te da miedo enfadar a Juan?, preguntó alguien a su alrededor. Todos le tenían miedo a Juan. Nadie esperaba que Hannah fuera tan valiente, tratándolo siempre con frialdad. ¿Por qué habría de tener miedo?, respondió ella. Al volver a la escuela, lo único que quería era estudiar en paz. Por muy problemático que fuera Juan, no le asustaba. ¿No conoces la fama de Juan? Él es, empezó alguien. Antes de que pudiera terminar de decir, el matón del campus, Hannah asintió. Sí, lo sé, un imbécil. Los que estaban alrededor se quedaron sin palabras. Tras varios exámenes semanales, las notas de Hannah fueron subiendo poco a poco hasta colocarse en el primer puesto. No se confió por ello, llegaba siempre la primera y se iba la última. El día de Navidad, después del estudio nocturno, Hannah recogió su mochila como de costumbre y se fue a casa. Al llegar al cobertizo exterior de bicicletas, donde no había nadie, descubrió inesperadamente una caja de regalo en la cesta de su bici. Se quitó los guantes y la abrió. Dentro había una bola de cristal, una casita de madera con la chimenea encendida, un niño comiendo dulces, y un pequeño conejito discreto. ¿Te gusta? Hoy hago de Papá Noel y te traigo un regalo. Juan salió de la oscuridad. En sus ojos brillaba una sonrisa menuda, como si guardaran fragmentos de luz lunar. No se sabía cuánto tiempo había estado esperando en el viento helado. Tenía la nariz roja por el frío. Mira bien, en el sofá también hay un conejo. ¿No es súper? Hannah, ¿por qué estás llorando? Antes de terminar la frase, el rostro de Juan cambió de golpe. Vio a la chica frente a él, envuelta hasta arriba, dejando ver solo los ojos, llorando en silencio. Las lágrimas caían a raudales, empapando rápidamente su mascarilla y dejando manchas oscuras de humedad. Solo te traje un regalito. Tampoco era para llorar así. Creo que no traje pañuelos. ¿Quieres usar mi manga para secarte? Juan, nervioso, se palpó los bolsillos buscando pañuelos. Al no encontrarlos, quiso acercarse a limpiarle las lágrimas, pero no tuvo el valor de tocarla. Solo pudo levantar torpemente el brazo y ofrecerle la manga. La luz de la luna era pálida, y las estrellas, escasas. Hannah parpadeó con las pestañas empapadas y dejó la bola de cristal en el suelo. Soltó un suspiro. Con el rostro cansado y la voz cargada de nasalidad, habló. Juan, escucha bien. Eres un inútil, un desastre sin remedio, una basura sin valor, alguien que se cree demasiado. Cada vez que huelo el humo de cigarrillo en tu cuerpo, me dan ganas de vomitar. Hazme el favor de no volver a molestarme. Te odio. En la noche silenciosa, cada palabra que salió de la boca de Hannah fue como una cuchilla, clavándose una tras otra en el corazón de Juan. De pronto le faltó el aire. Un dolor agudo se extendió desde el pecho por todo su cuerpo. Juan tenía la garganta completamente bloqueada y sentía un frío que le calaba hasta los huesos. Así que, en sus ojos, él era tan despreciable. Hannah lo esquivó y se fue empujando su bicicleta. En aquella noche de invierno, fría y húmeda, Juan permaneció allí durante largo rato, aturdido. Luego se agachó, recogió la solitaria bola de cristal del suelo, con los ojos enrojecidos. Yo pensaba que te gustaría. Desde entonces, él no volvió a buscar a Hannah, como si las palabras de aquella noche lo hubieran sacudido por completo. Empezó a estudiar en serio, ya no faltaba a clase ni se dormía, y fue aprendiendo poco a poco desde lo más básico. Durante las vacaciones de invierno, Juan pasó la mayor parte del tiempo estudiando en casa, y gracias a eso descubrió a su abuelo desmayado. Lo llevó al hospital a tiempo y logró salvarle la vida. Al comenzar el nuevo semestre, Juan se esforzó aún más. Sus notas pasaron de estar en el último lugar a situarse firmemente en la zona media. Debido a la enfermedad de su abuelo, se había gastado mucho dinero. Su pago del comedor se retrasó durante una semana entera y, al final, fue el tutor quien se lo adelantó. En esta vida, ya no habría ninguna chica tonta que balbuceara excusas y le pagara el dinero en secreto. En el pasillo exterior del aula solían aparecer chicas que venían a entregar cartas de amor. Un mediodía, mientras Hannah memorizaba textos en la azotea, se topó con la confesión de Rose a Juan. La hermosa chica se expresaba con naturalidad y elegancia, contando abiertamente lo que sentía. En los ojos de Juan no se percibía emoción alguna. Entre sus cejas había un aire distraído, como si estuviera ausente. Un chico guapo y una chica bonita. Una escena digna de un drama juvenil. Con buen juicio, Hannah guardó sus libros y se marchó. Pero justo al llegar a las escaleras, Juan la alcanzó por detrás. No me gusta ella. Pasó rozándole el hombro al bajar las escaleras.
dejando solo esa frase: no es asunto mío. Hannah se encogió de hombros y volvió a abrir el libro. ¿En qué párrafo iba antes? En la clase de educación física, el profesor permitió actividad libre. Los chicos vitorearon y corrieron hacia la cancha de baloncesto, mientras Hannah jugaba al bádminton con sus amigas. Su coleta no estaba bien atada y, tras varios intercambios, se soltó. La goma del pelo no sabía cuándo se había caído. Miró a izquierda y derecha sin encontrarla y tampoco se molestó en buscar más. Por suerte llevaba una de repuesto en la muñeca. Recogió el cabello de manera informal, se lo ató, guardó la raqueta y se fue con sus amigas a otro sitio. Al ver que Hannah se alejaba charlando y riendo con otras personas, Juan, en la cancha contigua, dejó el balón de baloncesto. Ignoró los gritos detrás de él, corrió hasta allí, se inclinó y bajó la cabeza para buscar con cuidado la goma que se le había caído a Hannah. La encontró muy pronto, una simple goma negra, fina, sin ningún adorno, limpia y sencilla, igual que ella. Juan se acercó y la olió suavemente, como si pudiera percibir en ella el agradable aroma del cabello de la chica. Con sumo cuidado, guardó la goma en el bolsillo. La siguiente vez que Hannah habló con Juan fue en las vacaciones de invierno de tercero de bachillerato. Esa noche, Hannah, envuelta como un osito, salió a escondidas del complejo residencial para comprar oden. Durante el día había nevado, y la nieve se había acumulado en una capa espesa que crujía bajo los pies. Hannah había salido a escondidas de sus padres. No se atrevía a llevar comida de vuelta a casa, así que se quedó al borde de la calle y se lo comió rápido. Después de tirar el vaso de cartón a la basura, Hannah, con sus pantuflas de perrito, regresaba a casa dando pasos ligeros y alegres. Entonces se detuvo de golpe, sin previo aviso. En la esquina de la calle estaba Juan. La luz suave de la tienda de postres iluminaba el perfil afilado y elegante del chico. Juan llevaba una chaqueta acolchada negra. Tenía la nariz recta y unos rasgos suaves. ¿Pasa algo?, preguntó Hannah con tono indiferente. La garganta de Juan se cerró y no dijo nada. Sintió que realmente no tenía remedio. Como un tonto, como un loco. Había estudiado con todas sus fuerzas solo para ser digno de ella, para tener derecho a volver a hablarle. Ahora era un buen estudiante. Ella estaba justo delante de él, pero no se atrevía a abrir la boca. Pues nada entonces. Hannah, sin emoción alguna, esquivó su hombro y se dispuso a irse a casa. Espera. Juan no pudo evitarlo y la llamó. ¿Qué pasa?, preguntó Hannah, volviéndose. Hannah, ahora tengo muy buenas notas. No fumo ni me peleo. Juan apretó los labios. Los ojos se le llenaron de acidez. Ah, respondió Hannah con indiferencia, esperando que continuara. Así que, ¿podrías no odiarme más? Trátame un poco mejor. Con un poco es suficiente. Hizo todo lo posible por controlar el temblor de su voz. Sonaba ronca y apagada, como un vagabundo sin hogar, suplicando humildemente que ella le concediera una mísera pizca de compasión y afecto. Lo siento. Tras un breve silencio, Hannah pronunció lentamente esa palabra. Después de tanto tiempo desde su renacer, ella ya estaba mucho más serena que al principio. Lo ocurrido en la vida pasada no debía descargarse sobre el Juan de esta vida. También tenía claro que Juan ya no era aquel Juan desenfrenado y arrogante. Había limado toda su aspereza, se volvió esforzado y disciplinado, y sumado a su inteligencia innata, en apenas un año se abrió paso hasta entrar en el top 5 de la clase. Todos los profesores lo elogiaban sin reservas, pero ella no podía fingir que no había pasado nada. Dentro de su cuerpo aún persistían aquellas emociones, la desesperación de haber sido abandonada, el terror de haber sido asaltada, el cuerpo devorado por los peces, los dedos cortados con un cuchillo, como mucho. Solo podían ser dos desconocidos capaces de intercambiar unas pocas palabras triviales. De nuevo, el silencio. Está bien, vuelve pronto. Hace mucho frío afuera. Juan sonrió levemente, con los ojos enrojecidos. Aturdido, vio como Hannah, envuelta como una bolita, se alejaba cada vez más. Sentía el corazón como si tuviera un enorme agujero por el que entraba el viento a raudales. Ni una sola oportunidad me diste, conejita. ¿Qué corazón tan cruel tienes? En el caluroso mes de junio, terminaron los exámenes de acceso a la universidad. Cuando salieron las notas, la clase organizó una vuelta al instituto para recoger los certificados de graduación y, de paso, celebrar una actividad de intercambio de uniformes. Cada uno escribía palabras de buenos deseos en su propio uniforme. Luego se entregaban todos. Se mezclaban y cada persona sacaba uno al azar. En el uniforme que recibió Hannah había escrita una sola frase: que tengas muchas alegrías, una larga paz y una vida sin preocupaciones. Con solo ver la caligrafía afilada, era fácil adivinar quién la había escrito. He oído que te fue muy bien en el examen. Juan se acercó con un uniforme colgado del brazo. Su expresión era clara y luminosa.
Las ramas del sauce colgaban suaves. El chico estaba limpio y sereno, sin rastro alguno de la antigua hostilidad. Rasgos finos, piel pálida y fría. Nada mal, asintió Hannah. Ya nos graduamos. ¿Puedo abrazarte? Juan preguntó con vacilación. Sí. Hannah lo pensó un momento y aceptó con sencillez. La camiseta blanca desprendía un aroma limpio y agradable a detergente. En Juan ya no quedaba ni rastro del amargor del humo. Con sumo cuidado, la atrajo a sus brazos y la abrazó con fuerza, como si estrechara un tesoro recuperado tras perderlo, apretándola tanto que a Hannah le dolieron las costillas. Hannah, hace un par de días tuve un sueño. Juan apoyó la barbilla en el hueco de su cuello. La voz le temblaba. En el sueño fuimos compañeros de pupitre durante 2 años. Y después nos casamos, pero yo te abandoné por otra mujer. Tú moriste. Una humedad tibia se filtró sobre la piel de su cuello. Hannah guardó silencio unos instantes. Se apartó de él y dijo con calma. Eso era un sueño. Sí, solo era un sueño. Tras mucho rato, con los ojos enrojecidos y la voz ronca y apagada, Juan respondió. Abrazó el uniforme de Hannah con fuerza, esforzándose por no dejar caer las lágrimas. Forzó una sonrisa, pero mientras sonreía, terminó llorando. Las lágrimas ardientes cayeron una a una desde sus ojos, golpeando el uniforme y empapando aquellas pocas palabras sencillas. Hannah había escrito, que se cumplan tus deseos, pero el deseo de él, al final, no podía cumplirse. La había perdido para siempre. Hannah, dijiste que si volvías a vivir una vez más, te mantendrías lejos de mí. Lo hiciste muy bien. Adiós. Hannah alzó la mano y se despidió con cortesía. La juventud llena de risas y lágrimas se disipó de golpe entre el canto de las cigarras. Hannah no miró atrás. Su largo cabello ondeaba con la brisa del atardecer, y su figura se fundió en el crepúsculo rosado y anaranjado. Las rosas se marchitan. El sol se pone en tierras salvajes. Las personas que se cruzan en el tiempo, al final, siempre acaban separándose.